Muy buenas noches, muy bienvenidos a mi programa o al programa Conversando con Humberto. Eso de mí me hace sentir como, no sé, extraño. Bienvenidos a Conversando con Humberto, el programa donde conversamos prácticamente de todo, principalmente asuntos espirituales y doctrinas y cosas así. Es un gozo darles la bienvenida y que nos volvamos a juntar otra vez para continuar con el tema que iniciamos el martes de esta misma semana. Nosotros el martes 21 conversamos acerca del Concilio de Jerusalén y su impacto en la iglesia primitiva. Hoy vamos a continuar precisamente con ese tema. Sin embargo, antes yo le voy a pedir que me permitan tener una breve oración. Gracias Dios porque nos permite la oportunidad de comunicarnos con el público para tratar estos temas. Bendícenos con la dirección del Espíritu Santo y dirígenos en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Bien, ustedes recordarán, lo digo para los que se van a conectar, los que se conectaron el martes, perdón, los que se van a conectar hoy, los que nos van a ver más adelante en diferido. Ustedes recordarán que este martes estuvimos hablando acerca de qué cambió y qué no cambió el Concilio de Jerusalén en la iglesia cristiana. El Concilio de Jerusalén se llevó a cabo entre el año 49 y 50. Ese concilio fue llevado a cabo para resolver un debate sobre si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. O sea, fundamentalmente la circuncisión. Porque Hechos 15 comienza diciendo que llegaron a la iglesia de Antioquía, gente desde Jerusalén, dijeron que si no se circuncidaban los gentiles, no podían ser salvos, y eso creó un conflicto grande entre Pablo y Bernabé con la gente que vino de Jerusalén. Así que decidieron todos ir a Jerusalén, donde los apóstoles y Santiago, el hermano del Señor, hacer un concilio con las iglesias para discutir el tema. O sea, que no se fue al concilio de Jerusalén a discutir acerca de los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos eran la base moral de la conducta moral de la iglesia cristiana primitiva. Eran los 10 mandamientos. Entonces, cuando las medidas que se tomaron, que tenían que ver con el judaísmo, tenían que ver con la sangre, no comer sangre, no adorar ídolos, y también tenía que ver con algo que los cristianos ya estaban advertidos al respecto, que era lo que tenía que ver con la fornicación. O sea que eso no cambió a la iglesia cristiana. Tuvo otros efectos. Por ejemplo, los judíos decían que la iglesia cristiana era una secta judía. No. El Concilio de Jerusalén, saludos familia Bernabé Lundi, saludos Norma Mar de Villamán. El concilio estableció la identidad de la iglesia cristiana como algo separado de la religión judía, de la iglesia judía, completamente. Entonces, esa separación progresiva cada vez se hizo más amplia. También continuaron habiendo conflictos internos dentro de la iglesia cristiana por la presión de los judaizantes. Ronnie Villamán, bienvenido. La presión de los judaizantes sobre la iglesia continuó creando conflictos. Ustedes recordarán que Pablo, por instrucciones, por recomendaciones de Santiago, el hermano del Señor, fue al templo de Jerusalén a un rito de purificación que Pablo sabía que no tenía ningún valor. Pero para llevarse bien con Santiago y con la gente de Jerusalén, decidió ir. Ahí lo hicieron prisionero y le quitaron más de 2 años de libertad y de evangelismo. También se reforzó en el concilio de Jerusalén la salvación por la fe en Jesucristo en lugar de la observancia de la ley mosaica. Pero ya eso se sabía. Génesis 15:6. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia.
y creo que fue Habacuc, un profeta que dijo, el justo por la fe vivirá. O sea, eso estaba ahí. Entonces, esas cosas ya eran obvias, estaban claramente establecidas en la iglesia cristiana y no hubo ese cambio que alguna gente propone o plantean que la iglesia cambió con el Concilio de Jerusalén. Entonces, ¿cuáles fueron los cambios que se produjeron en la iglesia cristiana que no tuvieron que ver con el Concilio de Jerusalén, pero que fueron degradando a la iglesia? La fueron apartando, Marileide Hernández, bienvenida. ¿Cuáles fueron los cambios que fueron apartando a la iglesia cristiana de su doctrina fundamental? En primer lugar, a partir del siglo II, año 101 en adelante y hasta el año 200 y pico, siglo segundo y tercero de la era cristiana, se centralizó la autoridad. Cuando los obispos comenzaron a ejercer mayor control sobre las comunidades cristianas. Juan Lací, varón de dolores, experimentado en quebrantos, muy bienvenido. Comenzaron a ejercer mayor control sobre las comunidades cristianas. También, durante ese tiempo, comenzaron a desarrollarse los siglos III y IV, de doctrina sobre la naturaleza de Cristo. Se debatió eso intensamente en los siglos III y IV, culminando en el Concilio de Nicea del 325, donde se estableció la doctrina de la Trinidad y de la divinidad completa de Jesucristo. Esas eran las cosas que se debatían. Luego también, a partir del siglo II, años ciento y pico de la era cristiana, la filosofía griega comenzó a entrar dentro de la iglesia cristiana. La filosofía griega se hizo más evidente en el siglo II, en la obra de pensadores como cristianos como Justino Mártir y Orígenes. También en el siglo III, por conveniencia, por facilidades, por llevarse bien con todo el mundo, oigan esto, la influencia de la filosofía griega también era por eso, para permitir más gente y más cosas, por asimilar criterios de otros. También en el siglo III cambió la práctica del bautismo. La práctica del bautismo por inmersión comenzó a ser por aspersión, y también comenzó la práctica del bautismo infantil. Ustedes recordarán que Jesucristo dijo en Marcos que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero entonces comenzaron a bautizar bebés. Los bebés no creen en nada, solamente en su mamá y en la leche de su mamá y ese tipo de cosas. No creen en más nada. No fue universal hasta siglos posteriores, pero la práctica comenzó en el siglo III. Y también comenzaron a incluirse festividades y rituales dentro de la iglesia. Por ejemplo, la Navidad, que nosotros celebramos todavía en este tiempo, se estableció en el siglo IV antes de Cristo. O sea, eso estaba así. Un cambio que también alejó a la iglesia de su fundamento, del fundamento bíblico y apostólico, fue la adoración del domingo en vez de adorar en sábado. O sea, de ir a la iglesia, ir al templo, ir a la catacumba o ir a la casa de reunión donde la iglesia se reunía. Y ese cambio, como ya hemos hablado varias veces aquí, el que viene de manera regular, me ha escuchado repetirlo, comenzó alrededor del año 135 antes de Cristo, cuando el emperador Adriano conquistó otra vez a Jerusalén en la Segunda Guerra Judía, expulsó a los judíos de Judea, le cambió el nombre a Judea y le puso Filistina, de ahí viene el asunto de Palestina. Hubieron algunos eruditos y escritos cristianos del siglo II, como la epístola de Bernabé y los escritos de Justino Mártir,
que escribieron que los cristianos ya consideraban el domingo como el día de adoración. Y luego en el 321, el emperador Constantino emitió un edicto declarando el domingo como día oficial de descanso en el Imperio Romano, y el Concilio de la Odisea en el siglo IV también jugó un papel importante, estableciendo que los cristianos deben honrar el domingo en lugar del sábado. A pesar del Concilio de la Odisea y a pesar del edicto del emperador Constantino, muchos cristianos continuaron guardando el sábado. Dice la Lavandier, muy bienvenida. Continuaron guardando el sábado, sí, sin ninguna dificultad. Aunque hubiesen dificultad, siguieron guardando el sábado. Otra de las cosas que cambiaron en la iglesia cristiana, y no fue resultado del Concilio de Jerusalén, sino para ir acercando a la iglesia, a los paganos, a la gente que no era cristiana, fue la adoración de imágenes. Ustedes recordarán que los paganos, todos los paganos, griegos, babilonios, medo-persas, toda esa gente adoraban imágenes. Todos adoraban imágenes, y antes de ellos los cananeos también adoraban imágenes. Así que la veneración de imágenes en el cristianismo se desarrolló de una manera gradual. En los primeros siglos, los cristianos evitaban el uso de imágenes por la prohibición bíblica de la idolatría. Alexander Samón, ministro, muy bienvenido, un placer tenerlo por aquí. Saludos a su esposa. Entonces, los cristianos evitaban la idolatría porque era lo que estaba escrito. O sea, el cristianismo del primer siglo y del segundo siglo hasta cierto era puramente bíblico. Sin embargo, en la expansión del cristianismo, para expandirlo, para hacer que fuese más fácil su interacción con culturas greco-romanas, las imágenes comenzaron a ser utilizadas no como ídolos, no como elementos de adoración, sino como herramientas pedagógicas y devocionales. No, ese no es Jesucristo. Es una imagen de él para yo sentirme más seguro, más confiado cuando estoy orando y ese tipo de cosas. Ya en el siglo VIII, la controversia sobre la adoración de imágenes alcanzó su punto máximo con la crisis de la iconoclasta, cuando algunos sectores de la iglesia rechazaron de plano el uso de íconos religiosos. Finalmente, en el segundo concilio de Nicea, en el año 787 después de Cristo, la iglesia católica ya declaró que las imágenes podían ser veneradas, pero no adoradas. Eso me recuerda mucho al Papa Francisco, que dijo que se podía bendecir las uniones gays, pero que no se podía hacer el matrimonio de ellos. No se podía oficiar en su matrimonio. Eso fue lo que pasó. Las imágenes podían ser veneradas, pero no adoradas, estableciendo una diferenciación, una distinción entre veneración, la palabra es dulia, y adoración, que es latría. Eso decían ellos. Otra de las cosas que fueron perdiendo, Nelia Rodríguez, muy bienvenida en esta noche. Otra de las cosas que la iglesia fue dejando en el camino, mientras cambiaba, mientras se flexibilizaba para permitir que más gente viniera, fue la modestia en el vestir. Ustedes recordarán que tanto Pablo como Pedro hablaron sobre eso. Primera de Pedro 3 y 4, primera de Timoteo 2, 9. Sin embargo, con el tiempo, la iglesia comenzó a relajar estas enseñanzas, a flexibilizar. En los primeros siglos, los padres de la iglesia, como Clemente de Alejandría y Tertuliano, aún condenaban el uso excesivo de joyas y adornos. Pero a medida que el cristianismo se expandió y se integró en la cultura greco-romana, la vestimenta y los adornos comenzaron a ser más aceptados. Ya para el siglo IV, con la oficialización del cristianismo en el Imperio Romano, la iglesia adoptó una postura mucho más flexible.
Y en la Edad Media el uso de joyas y vestimenta lujosa, se volvió común entre la nobleza y el credo. Otra cosa que entró dentro de la iglesia también para esos entonces fue el asunto de la intercesión de los santos en el cielo. Nosotros sabemos que no, que los santos descansan, a menos que sean los santos que Jesucristo se llevó cuando ascendió a los cielos, o Elías, Moisés y Noé, que ya estaban allá. El asunto es que en el siglo III se empezaron a registrar oraciones dirigidas a mártires y a santos. Se los tenía como intercesores. Comenzó a utilizarse a creer, vamos a ser más claros, se empezó a creer que los mártires estaban en el cielo, que los cristianos muertos también estaban en el cielo, y entonces comenzó a pedirse su intercesión ante Dios. Ya Pablo había dicho que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. O sea, eso está claramente establecido. No hay nadie más para interceder por nosotros. Y ya para el siglo IV esta práctica se extendió ampliamente con la construcción de iglesias sobre las tumbas de mártires y la celebración de la festividad de los mártires o de los santos. Otra de las cosas que entró en la iglesia fue la adoración de María. En los primeros siglos los cristianos reconocían a María como la madre de Jesús, pero no la adoraban. Sin embargo, algunos teólogos como Justino Mártir e Ireneo de León comenzaron a desarrollar paralelismos entre María y Eva, sugiriendo que María desempeñó un papel clave en la redención, en la salvación, así como Eva desarrolló un papel clave en la caída de Adán. Entonces, el paralelismo que estos dos señores, Justino Mártir e Ireneo de León, desarrollaron fue que así como Eva participó en la caída de Adán, María participó en la obra de Jesucristo. ¿Cómo se consolida la veneración de María? En el concilio de Éfeso del año 431 declaró a María como Theotokos, Madre de Dios, lo que fortaleció su posición en la devoción cristiana. Y a partir de ahí comenzaron a surgir oraciones dirigidas a ella, rezos, y su imagen se hizo prominente en el arte cristiano. En la Edad Media el culto mariano se expandió. Durante la Edad Media la veneración de María, se identificó, se desarrollaron doctrinas como la de la Inmaculada Concepción, declarada dogma en 1854, y la Asunción de María, declarada dogma en 1950. El 13 de mayo, más linda que el sol, subió a los cielos la Madre de Dios. Algo por ahí dice. Entonces la oración del Ave María, originaria del siglo XI, también contribuyó a popularizar su devoción. Más adelante, con el tiempo, María fue considerada como mediadora, intercesora. Se promovió la idea de que María tenía un papel especial en la salvación, lo que llevó a la creencia de que ella podía interceder por los fieles. Otra cosa también es que el obispo de Roma llegó a convertirse en el líder de la iglesia cristiana en Occidente. El obispo de Roma, se creó la iglesia católica. En el siglo I, del siglo I al siglo III, los obispos de Roma eran considerados líderes espirituales, pero no tenían autoridad absoluta sobre la iglesia, porque también había obispo en Éfeso, había obispo en cada iglesia, en Esmirna y cosas así. Entonces, habían obispos ancianos que dirigían, y el obispo de Roma tenía autoridad en la iglesia romana. Ya en el siglo IV, cuando Constantino emite el edicto de Milán en el año 313, el cristianismo se legalizó y comenzó a estructurarse más formalmente.
en el siglo V, año 440-451, el Papa León reforzó la idea de que el obispo de Roma tenía autoridad sobre toda la iglesia basándose en la sucesión apostólica de Pedro. Mateo capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, una piedra pequeña, un canto rodado, y sobre esta roca, o sea, grandes rocas donde se establecen edificios y cosas así, la piedra fundamental, o sea, Jesucristo, estableceré mi iglesia, pero eso lo arreglaron para hacer ver que Pedro había sido el primer papa y que dirigió la iglesia en el principio, pero no fue así. El presidente, el líder de la iglesia en Jerusalén era Santiago. Ya en el siglo XI, con el cisma de Oriente, o sea, los cristianos del Imperio Romano de Oriente se separan, la iglesia se dividió en la iglesia católica, apostólica y romana, con sede en Roma, y la iglesia ortodoxa en Constantinopla. Y así se dividió. Es bueno recordar que la iglesia católica no contiene a todo el cristianismo. No contiene a todo el cristianismo. Los cristianos somos 2.400 millones. Los católicos son 1.400.000, 600.000 por ahí. Perdón, 1.400.000, 1.600 millones por ahí. Pero está la iglesia católica, apostólica y romana, está la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa a veces se divide. Está la iglesia ortodoxa rusa que dirige Kirill, un pana full de Vladimir Putin. Está la iglesia ortodoxa de Ucrania. Está la iglesia ortodoxa griega. Está la iglesia copta de Egipto. Y ahí, entre los protestantes, estamos los luteranos, bautistas, metodistas, adventistas, anglicanos y todo eso. Es la denominación, la iglesia católica, la denominación cristiana más grande, pero no nos contiene a todos. No nos contiene a todos. Y en el año 451, en el concilio de Calcedonia, uno de los decretos fue el reconocimiento de la autoridad del Papa. O sea, en el año 451, en el concilio de Calcedonia, entonces ese concilio reconoció la autoridad del Papa. Y eso poco a poco fue creando problemas hasta que se produjo el cisma en el año 1054. Luego, en ese concilio de Calcedonia pasaron muchísimas cosas porque ahí comenzaron otra vez a discutir la naturaleza de Cristo. De hecho, todavía nosotros seguimos discutiendo la naturaleza de Cristo. La gente de la teología de la última generación le ha cogido con eso. Le ha cogido con muchas cosas más. Inclusive que el cristiano, por fiel y verdadero que sea, si comete algún pecado, ya está descartado, no hay vida eterna para él, que no hace nada, no se va a arrepentir y está perdido, y muchísimas cosas más. Entonces, la iglesia, bueno, miren cómo funciona la cosa. Cuando la iglesia comienza, hay mucha gente fieles, bien consagradas de verdad. Con el tiempo la iglesia va flexibilizando y se va pareciendo cada vez más a la sociedad. La iglesia se crea para transformar la sociedad. Pero poco a poco con el tiempo la iglesia se parece cada vez más a la sociedad que está llamada a transformar hasta que la sociedad absorbe a la iglesia. Absorbe a la iglesia. Y los que quedan que son fieles comienzan a llamarlos fanáticos, de muchísimas cosas comienzan a llamarlos. Claro, hay fanáticos de todas maneras dentro de la iglesia. Pero luego, cuando hay un movimiento de reforma, algo que mueve bien reavivamiento y reforma, la iglesia vuelve otra vez a sus fundamentos. La iglesia adventista del séptimo día tiene sus fundamentos. Pero cada vez más hay gente en la iglesia que dice que la iglesia está anquilosada, que la iglesia es, no avanza. La iglesia vive bautizando gente todos los días. Hay gente que entiende que la iglesia tiene que cambiar, que tiene que flexibilizar. Hay mucha gente hablando de eso, que la iglesia tiene que flexibilizar para que la gente venga. Yo creo que ese concepto
ignora, voy a cerrar aquí, perdón. Yo creo que la iglesia o miembros de la iglesia ignoran la teología de la iglesia adventista, ignoran también el concepto de los eventos finales de la iglesia adventista. Nosotros, como iglesia, estamos fallando en algo. Estamos fallando. Ministro doctor Roberto García, muy bien, no sé cómo le voy a llamar ahora, si doctor o pastor. Yo conozco muchos doctores, conozco pocos pastores, así que usted me dice cómo lo llamo. Remberto Sánchez, muy bienvenido. Miren qué pasa. La iglesia ha estado concentrada en su misión, y eso está bien, eso hay que hacerlo, que es predicar el evangelio, traer a la gente. Pero en la iglesia hay algo que ha dejado de hacer, que debe ser hecho, que es todos los nuevos convertidos, todos los nuevos bautizados deben ser convertidos en discípulos. Yo sé que hay mucha gente que sufre, yo también sufro, por la gran cantidad de gente que abandona la iglesia, se van, abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque no fueron convertidos en discípulos. Los traemos a la iglesia, los traemos aquí, los soltamos. No, no es así. Conviértalo en discípulos. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista del séptimo día está esperando en el futuro muchas acciones. El zarandeo, la ley dominical y todo ese tipo de cosas. Y el concepto que tenemos los adventistas del séptimo día es que mucha gente se va a ir. Si usted los trajo y no los formó debidamente para que permanezcan, esa gente se va a ir. Entonces nosotros tenemos la obligación delante de Dios, de toda la gente que traemos, formarlos para que permanezcan, para que sean fieles y no se muevan. Nosotros sabemos que la gente se va a ir de todas maneras, nosotros no tenemos control sobre eso. Nosotros podemos sí hacernos amigos, hacer programas más atractivos y ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que llevar a la gente una relación viva con Jesucristo, que sean templo del Espíritu Santo y formarlos para que sean discípulos, para que a su vez salgan y se ocupen de traer a otros. Si no hacemos esto, esa gente va a llegar a la iglesia y, exacto, Marilady, el discipulado es la clave para permanecer en la fe. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. En vez de estar pidiendo flexibilización o que la iglesia se quede así como en un aire, no, que hay doctrina, no, que tú crees eso, que tú... No, eso no es así. Demuéstralo con la Biblia que no es así. Demuéstralo que no es así con la Biblia. No porque, no, que fulano de tal dijo. El fulano de tal puede ser lo que le dé su gana. Vamos a la Biblia. Incluso nosotros tenemos dificultades con el espíritu de profecía, con la aceptación de Elena G. de White como profeta, que va a ser el tema del martes que viene. Entonces, nosotros tenemos que estar muy claros con esas cosas. Así que, ustedes saben que estos programas están siendo de media hora, son las 10:27, porque ya yo estoy viejo y me tengo que acostar temprano. Yo los invito, Alba Suazo, muy bienvenida. Yo los invito a ser discípulos, a predicar. Tenemos que seguir dando campañas, haciendo de todo lo que hay que hacer, grupos pequeños para atraer a las almas. Pero cuando esas almas vengan, nosotros tenemos que convertirlas en discípulos. Porque como dice Marilady, el discipulado es la clave para permanecer en la fe. No solamente lo dice Marilady Hernández, mi hermana, mi pana full. También lo dice Shane Anderson. Shane Anderson es el pastor de Pioneer Memorial Church, que es la iglesia de la Universidad de Andrews. Ha dado recientemente una serie sobre ese tema. Así que yo los invito, y me invito a mí mismo, a ser discípulos. Muchas gracias por haber venido esta noche, y nosotros estamos terminando ya. Quiero darle las gracias a Alba Suazo, que llegó ahora. Quiero darle las gracias a Marilady. Quiero darle las gracias a Remberto Sánchez, al doctor Robert García, a Noé Corniel, que pasó por aquí, a Nelia Rodríguez, que vino por aquí, el pastor Alexander Samón, un placer, a Giselle Lavandier, saludos para tu esposo, Giselle, a Juan Lací, quiero darle las gracias a Ronnie Villamán, quiero darle las gracias a Norma Mar de Villamán, a Bernabé Lundi,
que pasó por aquí también. Oramos. Te agradezco, Dios, por la posibilidad, la bendición de poder hacer este programa. Bendice a los que lo vieron esta noche, a los que lo van a ver después, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Muchas gracias por venir. Pasen buena